Quieren que me parece que vamos empezando. Yo tengo acá un muy, muy, muy hiper mega resumido currículum de Jorge, muy, muy en una muy poquísima línea. Aldo seguro me ayuda también ahí a presentarlo Jorge. Eh, Jorge trabajó 38 años en exploración de YPF, 38 años, y bueno, participó de una de las gloriosas y famosas comisiones geológicas que tuvo YPF. Trabajó en las 5 cuencas, vieron que Jorge, que Aldo les contó de las cuencas de Argentina. Bueno, Jorge trabajó en las 5, así que espectacular. Trabajó en el Golfo, en Austral, en Neuquén, en el NOA y en Cuyana. Fue docente también en la Universidad de San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, en estratigrafía y geología. Mientras trabajaba en YPF, instructor de jóvenes profesionales que iban ingresando y daba salidas al campo. Y un poco, Aldo no me va a dejar mentir, creo que es como una especie de también, tiene bastante que ver en la salida que después Aldo heredó y si se quiere continuó. Y hoy también hace esa tarea Aldo, sacando al campo a los chicos nuevos y no tan nuevos, como yo también he tenido la oportunidad de ir con Aldo. Bueno, un poco eso también entiendo que lo heredó un poco de Jorge. Bueno, no sé, es una manera muy resumida. Aldo, ¿querés que sumar algo antes de que le demos la palabra a Jorge? No, 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 que bueno, que Jorge se fue de YPF. ¿Cuánto hace que te fuiste, Jorge? Tres Hará años. 3 años, ¿no? Y Sí, 3. 3 años, sí. Y bueno, fueron un conjunto de referentes, pero en serio, chicos, ¿eh? Esas personas que uno consulta permanentemente. eh, y bueno, hay un aforismo el otro día justamente lo decía, ¿no? Hay un aforismo ustedes son chicos, pero capaz que lo pueden haber llegado a encontrar, que dice que nadie es irreemplazable. Sobre todo los gerentes lo repiten mucho eso, más cuando tienen que justificar algunas cosas que no son tan buenas, ¿no? Pero bueno, si quieren creer que nadie es irreemplazable, está bien, lo podemos discutir si eso es verdad o no. Pero sí que hay gente indispensable, ¿sí? En todo ámbito de vida estoy hablando, ¿eh? Hay gente indispensable. Y creo que Jorge está entra en esa categoría, ¿no? Cuando se fue de YPF nos dimos cuenta, no, no, ya nos habíamos dado cuenta antes, ¿no? Que nos falta ese, y varias veces surge, ¿no? Esto si tuviera, bueno, nosotros efectivamente le decimos turco y decimos, pucha, si pudiéramos consultarle al turco, y ahí uno se da cuenta cuando alguien es indispensable o no. No, nada más que eso, era una tontería, pero me parece que para tratar de magnificar y que los chicos entiendan la figura de Jorge dentro de lo que es la geología de hidrocarburos, les digo a nivel país en general y por supuesto dentro de YPF en particular, ¿no? Bueno, gracias, Aldo. No, creo que Aldo es muy exagerado, tú ya lo conoces. No, no, no sabés que no es así. Bueno, Jorge, te dejamos los chicos en tus manos. Bueno, eh, entonces, bueno, la verdad que no sé cómo, no sé si no me van a ver. El, ahora que están viendo. Sí, sí, nosotros vemos 80% de la pantalla de tu PowerPoint. Eso lo elige cada usuario, ¿viste? Puede ver solo la PowerPoint Sí, o puede ver al costado tu pero cara, no puede se ser que ve la bien vea. el PowerPoint. Ponerlo en presentación, si querés. Estás compartiendo el Pero si lo programita. pongo en presentaciones, que no. No, pero vos no nos vas a ver, pero nosotros a vos sí. Nosotros vemos como otra visión diferente. Ah, ok. El que presenta no puede ver, pero nosotros sí te vemos, te avisamos para que no te pongas cómodo y por ahí viste, te saque la ropa, no hagas nada porque te vamos a estar viendo. Ok. O sea, ¿me ven ahora? Sí, permanentemente, porque el usuario que está viendo puede elegir si quiere ver, maximizar o no la presentación. Bueno, está bien, no, yo pensé que no me veía. No, Sí, 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 te estamos lo que sí, si viendo. querés Bueno, ponerla en presentación, Jorge, por ahí la vamos a ver un poco más grande. y ahora la puse en presentación. ¿Y tenés dos monitores, no? No, lo que pasa es que me parece que había tocado acá con la. Ah, lo de la ventana tal vez. Sí, Que volvamos a probar eso, hacemos un intento más, porque está bueno que se vea más grande. ahora tengo que detener la presentación y volver a Eh, presentar. Dale, excelente. Pantalla. Ahora, Ahora sí se ve perfecto. Yo, por ejemplo,
te veo lateralmente tu cara y en el medio de la presentación ahí. Ah, bueno, está bien. Bárbaro. Bueno, saludo a no sé cuánta gente hay, así que les digo buenas tardes a todos. ¿De qué año están cursando? Cuarto, ¿no? Cuarto, Jorge, sí. Cuarto. ¿Y qué materias de geología ya han tenido para no andar por ahí? Ellos tuvieron geología general, Sí, una geología general que se da con bastante profundidad para lo que es ingeniería. Ellos están cursando la carrera de ingeniería en petróleo, ¿no? Y sí, después, bueno, esta que vos estás participando siempre, eh, colaborando todos estos años, que es geología del petróleo y del gas, donde al momento ya te está terminando el cuatrimestre, vimos trabajos prácticos, en lo que es práctica, hablo de lo que a mí por ahí más respecta, ahora igual te comento un poco de lo de las teóricas. Estuvimos viendo correlación de pozo, estuvimos viendo mapeo, eh, ejercicios de trampas relacionadas al sistema petrolero y ahora estamos empezando a hacer el último trabajo práctico que es sobre cálculos de reserva. En paralelo, este año es particular porque viste que se jubiló Agnes y ahora Aldo es el nuevo profesor titular. sí. Agnes dio algunos de los tópicos que ella normalmente daba y Aldo sumó cuencas, estuvieron viendo cuencas productivas, con la que mayor detalle se vio fue la Neuquina, después se vio el Golfo y también Cuyana, y Aldo lo dio, estuvo muy bueno porque lo dio enganchado con el sistema petrolero, o sea, primero explicó el sistema petrolero y luego dio cada una de estas cuencas desde ese punto de vista, ¿no? Del sistema petrolero. Y no me acuerdo, Aldito, si me estoy comiendo algún tema más que diste, no me acuerdo. No, no, Ok, dimos un poco de generación de hidrocarburos dentro de lo cuando vimos Roca Madre, ah, ¿no? correcto. Le pusimos un poco de foco a la parte de generación, las etapas de diagénesis, metagénesis, catagénesis, esas cosas, pero no mucho más. Perfecto, no me acordaba. Y después, bueno, Nico les dio una clase teórica de aguas, ¿no? Agua de formación, digamos, y que eso ya fue también. Y está quedando la anteúltima clase teórica, que es esta tuya, y luego el lunes que viene tenemos siempre también la colaboración de chicos de Vaca Muerta, de Shale Oil y Shale Gas de YPF, que también les dan una charla sobre, básicamente sobre el Shale, genérica sobre el Shale, ¿no? Bien. Más o menos un panorama de lo que los chicos tienen en relación a geología, pero tienen una geología general ellos. Bueno, no, entonces muchas de las cosas que la presentación esta por ahí ya las han visto, así que vamos mejor, así va a ser más fácil seguir un poco el orden. Lo que vamos a ver es un poco una visión de la exploración enfocada en algunos casos particulares, principalmente de la cuenca neuquina, ¿no? Es muy amplio el tema de la exploración a nivel de una escala global, así que lo que voy a mostrarles está un poco enfocado con ejemplos de acá. Bueno, así que empezamos. Como ustedes ya saben, gran parte de la industria petrolera la manejan compañías que se llaman integradas, que tienen lo que se llama el upstream y el downstream. Y bueno, la parte de exploración en particular está lo que se llama el upstream, que además tiene desarrollo y producción. Que sería la parte de búsqueda de petróleo, gas y desarrollo y después la producción para ponerlo en transporte hacia los lugares donde están las refinerías y después se generan todos los productos y subproductos que se el downstream. Esta imagen un poco refleja ahí en muy poca distancia lo que era en sus comienzos YPF, donde tenía todo más o menos en el mismo lugar, aquí en la cuenca neuquina. Y bueno, el tema es hablar un poco de exploración. La exploración se asocia normalmente, si no estuviéramos hablando de la industria de hidrocarburos, con un explorador como el del dibujito que no es ninguno conocido de nosotros, y que anda por ahí explorando distintos caminos para llegar a algún lado, ¿no? Esa sería un poco la figura del explorador. Desde siempre hubo en todas las comunidades alguno que era el que iba adelante, que buscaba y que encontraba cosas.
Y en el caso de la industria petrolera, bueno, el explorador es el que tiene que estar buscando el lugar donde, fundamentalmente, donde perforar un pozo, porque si bien hay un montón de trabajo que hace la exploración, el objetivo final es perforar el pozo. Así que, bueno, acá en este dibujo está un poco caricaturizado una visión que se tiene muchas veces de los exploradores que andan por ahí en el campo golpeando piedras y haciendo distintas mediciones que en la práctica se hace, pero como vamos a ver no es el núcleo principal de la actividad que tiene exploración en una empresa petrolera y más en esta época. Sin embargo, sigue existiendo en muchos lugares todavía del mundo la figura de un explorador como este de acá del dibujo que anda por algún lugar ahí buscando algo. Bueno, ustedes ya han visto el tema de las cuencas, por lo que me dijo recién Santiago. Emiliano, si te gané el nombre. Para hacer exploración para gas o petróleo, fundamentalmente tenemos que tener una cuenca. Disculpen, si quieren hacer alguna pregunta o me interrumpen, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. O sea, Perfecto. el que quiera preguntar algo, me para y listo, ¿no? Porque Sí, sí. de esa forma también lo hacemos un poco más participativo y puede haber un montón de cosas que yo no las digo y que a ustedes les interesa o les interesa ampliarlas, así que díganme, podemos ir parando todas las veces que haga falta. Perfecto. O sea que lo básico es tener una cuenca sedimentaria en la que explorar. En este mapa están las cuencas sedimentarias argentinas, las que están pintadas de color más rosado son las cuencas consideradas productivas y las que están en amarillo son las cuencas que todavía no tienen una producción de gas o de petróleo comprobada. El tema maduro e inmaduro es un poco más, no es tan fácil de definir, porque la madurez, en principio en las cuencas productivas, que serían las rosadas, están bastante maduras, pero para algunas cosas. O sea, es como que tengamos una producción de frutas de distintos tipos, nueces, almendras, no sé, tomates y durazno y uvas, y algunos maduran en una época, otros maduran en otra, algunos requieren de un trabajo que a veces se hace, a veces no. Entonces, en el caso de las cuencas es lo mismo, están maduras para las cosas más obvias, más convencionales, que se vienen haciendo hace más de 100 años, pero están inmaduras para cosas que son mucho más riesgosas o de frontera. Y las cuencas que son inmaduras, sin ninguna duda, son la mayoría de las que están pintadas en amarillo porque tienen muy poco trabajo hecho. O sea que se desconoce mucho más de lo que se conoce. Bueno, también ustedes ya han visto lo que es el sistema petrolero. Esto es simplemente para recordar que todo lo que estamos buscando proviene del Sol. Esta sería una figura clásica donde se esquematiza el sistema petrolero y su funcionamiento. Está tomado de un libro, de una especie de libro de texto básico de hace unos años del tema petrolero, donde vemos reflejado aquí en un corte la roca madre, el reservorio, que tiene que tener porosidad y permeabilidad, el sello, que sea impermeable, y también está dibujada una estructura, en este caso un anticlinal, que sería una trampa. O sea, esto resume un poco lo que la exploración busca, que cualquier lugar del mundo donde haya una cuenca sedimentaria que tenga un sistema petrolero, que muchas veces no lo sabemos, primero va a haber que buscar el sistema petrolero y después se va a buscar la existencia de una trampa para poder perforar un pozo. O sea, eso sería en resumen lo que hace la exploración. El tema es que, ¿dónde se puede explorar?
no podemos explorar como empresa en cualquier lugar, sino que en todo el mundo existe ya hace bastante tiempo una especie de limitación de las zonas en las que se puede explorar, y normalmente están administrados esos lugares por las autoridades, se llaman autoridades de aplicación de cada lugar, que pueden ser o las autoridades nacionales en muchos países, y en países como en Argentina tenemos una autoridad provincial que es la que delimita las zonas en las que se puede explorar. O sea, antes, creo que del año 94, no me acuerdo bien de qué año es la ley nueva, el Estado Nacional era el que delimitaba las zonas para explorar y daba los permisos. Hace ya bastante las provincias tienen autonomía en ese sentido, salvo en algunas zonas como por ejemplo la costa afuera, donde todavía el Estado Nacional es el que controla. Entonces esta es una parte del mapa de Neuquén. Fíjense que acá abajo está Neuquén, Añelo, el Rincón de los Sauces, 3 lugares, digamos, que conforman el eje petrolero principal de la cuenca, y esas son las áreas, no sé si eso está actualizado al día de hoy, pero es bastante nuevo por los nombres y por la delimitación. Son todas las áreas que están en este momento delimitadas en esta zona de la provincia de Neuquén, y acá yo les pegué un aviso que salió en el diario, donde dice que Neuquén vuelve a licitar 6 áreas petroleras en Vaca Muerta. Fíjense que las áreas que tienen solamente un número, que no tienen el nombre de un operador, como aquí que dice Total en San Roque, son normalmente áreas que no están en este momento siendo exploradas ni operadas en desarrollo por ninguna empresa, y entonces la provincia hace licitaciones. Entonces la forma más fácil de acceder a un área para explorar es a través de una licitación, que puede ser del gobierno nacional o de la provincia. Depende, ya les dije, en qué lugar y en qué país estemos trabajando. Y hay otra forma de acceder al dominio minero, sería ese territorio que la empresa tiene para poder desarrollar sus actividades. Otra forma de acceder a dominio minero, además de la licitación, es comprándole una parte a otra empresa. O sea, hay muchas empresas que licitan para trabajar en un área nueva. Eso requiere poner mucha plata en poco tiempo. Normalmente los periodos iniciales van de 1 a 3 años. O sea que en ese tiempo la empresa se compromete, cuando licita, a realizar una serie de trabajos que son bastante caros en general. Entonces muchas veces ganan la licitación y después buscan algún socio para que ponga una parte de la plata. Hacen lo que se llama un farm out. Y la compañía que ingresa como socio hace lo que se llama un farm in. Eso es bastante común, y en general las empresas se asocian de esta forma porque los montos a invertir son bastante grandes en periodos cortos y por un riesgo bastante alto. Si la empresa que se comprometió a hacer ese trabajo en este tiempo corto no lo realiza, debería ser sancionada. Normalmente le hacen firmar una especie de pagaré o compromiso de pago de multas por lo que no se haya realizado, pero eso ya entra después generalmente todo el proceso judicial, que suele no terminar, en muchos casos no termina casi nunca, y casi nunca la provincia recupera la inversión que la empresa había prometido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Así que ya saben, si alguno tiene varias de estas áreas, todavía deben estar libres, y después que se vence ese periodo de 1 a 3 años y la empresa no realizó las obras, las inversiones, o las realizó y le fue mal, no encontró nada, se retira, devuelve el área y se vuelve a sacar la licitación. Además está decir que se presta todo esto a un montón de negociados y cosas no muy limpias, pero bueno, ese ya es otro tema. Bueno. Sí, no sé, ¿me decían algo o no? No, yo te decía que en este país no creo que suceda esa cosa. ¿No? ¿Qué país?
Bueno, lamentablemente pasa en todos los países. Digo. Bueno, así que, bueno, esto ya entonces, creo que ustedes ya lo tienen claro. El conocimiento de la cuenca es lo básico que el equipo de exploración debe tener para poder empezar a hacer cualquier trabajo. O sea, normalmente la mayoría de las cuencas en las que se está trabajando tienen estudios a los que uno puede acceder comprándolos, o a muchos son publicados por universidades, por institutos, y o sea que de entrada hay mucha información disponible ya que se puede analizar antes de comprometerse a ir a una licitación, por ejemplo. O cuando surge la licitación, como les dije, de cualquiera de estas áreas, hay mucha información ya publicada porque la información que obtienen las empresas también tiene un periodo de privacidad que dura unos pocos años, después de los cuales toda esa información pasa a ser de dominio público. Normalmente tampoco está públicamente disponible para cualquiera porque las provincias o los estados que las administran las cuidan y las venden, digamos, si quisieran, si uno las quisiera comprar, puede comprarlas. También, como en todos los otros países del mundo, también se roba esa información, ¿no? Porque vale bastante, así que llevarse un legajo de una empresa no es muy difícil y suele ocurrir. Bueno, ustedes ya también ya conocen, esto es para graficarles la cuenca neuquina, que como dijimos es una cuenca madura en gran parte de sus aspectos, tiene ya un conocimiento muy grande de todo lo que hay adentro. O sea, es un corte norte-sur de la cuenca en la que están representadas prácticamente todas las rocas del sistema petrolero, tiene varios sistemas petroleros, con sus reservorios, rocas madre, y las principales características estratigráficas. Imagínense que atrás de todo esto hay un volumen muy grande de información que está disponible en general para cualquiera que pueda empezar a estudiar antes de empezar a gastar mucha plata. Las empresas tienen, como les dije, propiedad sobre alguna parte de la información, pero en poco tiempo la tienen que ceder al Estado. Después, en cuanto a geología de superficie, también es algo que seguramente ya lo conocen, por lo menos en general. Consiste en andar por ahí en los afloramientos, por eso se llama de superficie, estudiando las rocas, haciendo mapas, levantando perfiles, observando las estructuras que se ven en superficie. Esto, por ejemplo, pueden ver acá claramente está dibujado arriba, pero tenemos un gran anticlinal que digamos podría representar una figura como esta que estamos viendo acá. O sea, andando por los afloramientos se pueden ver estas cosas. También, obviamente, el objetivo de la exploración de geología de superficie es obtener información de los reservorios, de las estructuras y de la posible roca madre. O sea que se toman muestras que se mandan al laboratorio, se estudia su madurez y la porosidad de los posibles reservorios, la permeabilidad, etc. Siempre considerando que los datos de superficie no necesariamente van a ser los mismos que están en subsuelo, pero es un avance bastante grande. Antes de avanzar un poco, seguramente se preguntarán, o no sé si se lo preguntan, pero si lo pregunto yo, ¿se puede ubicar un pozo solamente con geología de superficie? O sea, hasta este punto nosotros hemos estudiado la cuenca con todos sus afloramientos, tomamos muestras, etc. Y la respuesta es sí, se puede ubicar un pozo. Por ejemplo, el pozo que descubrió el petróleo en Neuquén, que se perforó ahí en Plaza Winkler en 1918, fue ubicado con geología de superficie. No había en ese momento información de subsuelo. ¿Cómo se hizo? Bueno, como se descubrieron muchos de los yacimientos del mundo,
Primero que todo, existía información, había antecedentes, se conocía ya la cuenca, eso sí, la cuenca era conocida desde digamos, de forma convencionalmente, con una visión geológica, desde principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y había referencia de petróleo, fíjense, algunas bastante antiguas, de 1727, todavía ni siquiera existía en Argentina, que eran evidencias que surgían principalmente de afloramientos que tenían petróleo, o sea, de afloramientos de petróleo. Y en la zona de Malargüe, en el sur de Mendoza, hay afloramiento de petróleo, en el norte de Neuquén, en la zona de Barrancas. O sea que había varios, incluso había habido varios intentos de producir algún tipo de explotación de esos hidrocarburos. Aquí está el pozo de Winkle, fíjense, se perforó acá. Estaba más o menos ubicado en una zona en la que ya los estudios geológicos indicaban que había posibilidad de encontrar algo. Había antecedentes muy cercanos, por ejemplo, esto que está ahí muy cerca del descubrimiento, que son afloramientos de petróleo, que también eran conocidos, de hecho se explotaban también, había actividad, había perforaciones, había una empresa que perforaba en esta zona buscando petróleo, o sea, antes de 1918. Hubo varios intentos, incluso esta foto en particular es de un norteamericano llamado el coronel Lannon, que perforó ahí en la zona de Cobunco, y también esto es en la zona de Cerro Lotena, donde también hubo perforación buscando petróleo. Ninguno de estos intentos tuvo un éxito comercial. Si bien encontraron rocas con impregnación de petróleo, no llegó a completarse un desarrollo. Hasta que en la época ya 1913, 1914, primero Binghausen, que fue uno de los geólogos que realizó los trabajos principales tendientes al descubrimiento de Winkle. Esta es una columna estratigráfica descrita por Binghausen, y posteriormente Keidel, que era el jefe de Binghausen, estaba en lo que era una dependencia nacional que se ocupaba de la búsqueda de recursos de hidrocarburos, entre otras cosas, también de agua, fue el que definió en qué lugar había que perforar el pozo número 1. Que fíjense que este es según Canepa, que fue el ingeniero que estuvo a cargo de la perforación, las instrucciones que le había dado Keidel para que ubicara el lugar para perforar el pozo era unos 1000 metros al norte del kilómetro 1295, porque una de las condiciones para que el pozo se perforara ahí fue que llegaba el ferrocarril y se podían transportar todos los elementos para hacer el pozo. O sea que con esas instrucciones, Canepa, que fue el Keidel, definió el lugar, pero el que fue con el equipo perforador fue Canepa y lo ubicó acá en este lugar. Seguramente, no sé si todos conocen Winkle y el lugar donde está el pozo número 1, que hay un monolito, hay un recordatorio. Si van o si ya han ido, presten atención que está rodeado de afloramientos como estos, de areniscas del Grupo Cuyo y de la Formación Lajas, que son las que permitieron definir el lugar donde se iba a ubicar el pozo. Esto se los muestro, posiblemente también ya lo hayan visto en otro momento. Bueno, es una pregunta que normalmente se hace el que no está en el tema, es cómo hacemos para saber en qué lugar voy a poder perforar un pozo. Bueno, es bastante simple si contamos con afloramientos como estos. Esto es un afloramiento que se llama del río Agrio, donde tenemos aquí las capas donde se puede ver, creo que lo pueden ver, tiene forma de anticlinal. Aquí abajo hay un esquema, un dibujo que representa un poco lo que estamos viendo acá en superficie, o sea que cualquiera más o menos entrenado con un equipo de trabajo para poder hacer un mapa, para medir con
con un teodolito o con algún otro instrumento más moderno ahora, se puede hacer un mapa de esta estructura, que fíjense que es bastante grande. Aquí está, si lo vemos en Google también se puede ver bastante fácil. Aquí vemos la forma que adquiere el anticlinal, cuando lo vemos desde el aire. Y de ahí a un mapa, prácticamente esto es un mapa ya. Es un mapa estructural. Aquí está un poco completo, digamos, el anticlinal. Y es bastante simple ver cómo en ese lugar del anticlinal se puede proponer un pozo para buscar un objetivo en una trampa anticlinal, que sería la trampa más básica en la exploración. Y este pozo se perforó así, es el pozo Río Agrio, no tuvo un buen resultado, llegó hasta la formación Tordillo, aparentemente también puede ser que no haya llegado, no la información que se tiene no es muy buena, no tuvo buenos resultados, y todavía sigue siendo una estructura grande que no ha tenido mayor actividad, porque en principio los resultados de este pozo desalentaron un poco la exploración, pero esto está muy cerca dentro de la cuenca del Pino. Fíjense que la reconstrucción de la estructura en profundidad está basada en lo que se ve en el afloramiento. No sé si alcanzan a ver eso. Aquí arriba tendríamos el perfil en superficie con toda la ubicación estructural de las capas aflorantes, principalmente de la formación Agrio, y la reconstrucción hacia abajo del resto de la columna hasta la formación Tordillo. ¿Alguna pregunta? ¿Se animaría alguien a poner un pozo así? ¿Eh? Bueno, pero ¿qué pasa? Esto se puede hacer, en la práctica seguramente se hace en algunos lugares todavía. El tema es que el riesgo de que la perforación esta encuentre un objetivo realmente cargado con una trampa en la que haya petróleo es bastante alto, o sea, las posibilidades son bastante bajas. Y ¿sí? Llevarle una bolsita en algún lado y... ¿Cómo? No, me parece que Alito tiene el micrófono, ahí se lo silencio. Tiene el micrófono abierto, Aldo, me parece. Bueno, Ahí lo bueno. silencio. El tema es que realmente, si bien se puede hacer, como les dije, se gasta un montón de plata y las chances de que realmente sea bueno el pozo son bastante bajas. Así que en la mayoría de los casos lo que se opta es por obtener más información del subsuelo por medio de la geofísica. En este dibujito tenemos una especie de carrito que puede estar haciendo geoeléctrica o algo así, que estamos emitiendo información hacia el subsuelo para obtener alguna respuesta que nos dé una idea de lo que hay abajo. Los primeros trabajos de geofísica, y se siguen haciendo porque tienen un costo bastante bajo en relación a la información que dan, son los realizados con métodos potenciales. ¿Geofísica tienen? No sé si tienen geofísica en el curso. No, geofísica creo que tienen como optativa, no me acuerdo, en ingeniería está, chicos, como optativa o me confundo con geología, que tienen con Sheila Iglesias y con el Santi Benotti. ¿Ustedes la tienen como optativa en No, ingeniería? profe, es No. obligatoria. Ahora en el segundo cuatrimestre. Ah, no me acordaba, o sea que tienen después de esta. Ah, espectacular, Bueno, no me acordaba, pensé que era optativa, o sea, con Sheila con Benotti. Bueno, genial. bueno, entonces lo van a ver con más detalle. Los métodos potenciales principalmente utilizados en la industria son la gravimetría y la magnetoteluria, como les digo, son bastante económicos en lo que cuestan menos de millones de dólares, digamos, no es que se regalen, pero por ejemplo se puede obtener información a través de un avión, con lo cual se evita todas las irregularidades del terreno, andar con los caminos, sería lo que carece más de costo, y se obtiene una información bastante buena a la que le falta precisión, o sea, con
magnetometría es fácil determinar dónde están las zonas de altos y las zonas más deprimidas de la cuenca por el tema de las distintas densidades. La magnetoteluria también da bastante información respecto a las variaciones del subsuelo. El tema es que resulta difícil muchas veces asociar esas variaciones que se observan con un tipo de roca o con una secuencia estratigráfica más o menos segura de que la vamos a encontrar. O sea que los pozos ubicados de esa forma suelen tener un margen de error bastante grande, pero a veces en algún lugar donde no se tiene ninguna información puede ser una buena medida para tener una información de subsuelo directa con un pozo, arriesgándose a través de la información de gravimetría o de magnetoteluria. Y de hecho se pueden perforar lo que se llaman pozos de estudio, que simplemente el objetivo es conocer la secuencia de rocas que se encuentra en el subsuelo y no tiene como fin obtener una renta, por lo cual suelen se pueden aprobar sin que se espere que tenga un beneficio económico. Bueno, esto también ya lo van a ver, la sísmica de reflexión. El principio es bastante simple, se emite energía desde una zona en la que se produce esa energía por explosivos o por alguna forma que se haga vibrar el suelo. Estas ondas viajan en el subsuelo, se reflejan en las distintas capas y son captadas por una serie de receptores que se llaman geófonos, en los cuales se obtiene la onda graficada de esta forma. Después se van compilando toda esa información. Esto sería una representación de cómo funciona el sistema hoy. Ya se utiliza, salvo en algunos casos donde sea muy difícil acceder, no se utilizan tanto los explosivos, sino que se utilizan estos camiones que vibran, generan los mini terremotos, y aquí hay una computadora en nuestro camioncito que va registrando toda esa información. El resultado es una cosa como esta, o sea, esta traza de las ondas sísmicas, como se ven acá, y así es como se grafica después que se trabaja todo eso con la computadora, integrándola queda una cosa como esta. Imagínense que esto es una sección sísmica que tiene unos 100 kilómetros de un lado a otro, en la cual aquí, fíjense que hay dibujado con colores una serie de cosas. Los colores estos amarillo, celeste y verde representan límites entre formaciones o entre estratos, y las líneas verticales negras representan fallas. O sea que aquí podemos ver zonas de anticlinales, sinclinales, fallas. Podemos ver las trampas posibles que existen en el subsuelo. O sea, ese es el objetivo de la sísmica. Habrán oído hablar también que existe la sísmica 2D y la sísmica 3D. La 2D lo que hace es obtener esa información en un reticulado, como este que está dibujado acá. La separación entre cada línea puede ser de cientos de metros, 500, 800, 1000, 1000, 2000, 3000 metros. Depende también. Es una cuestión de cuánto quiero gastar para qué información quiero obtener. O sea, cuanto más cantidad de líneas ponga, más caro me va a costar. O sea, cuanto menos líneas haya, más barato me va a salir. El tema es que yo tengo que hacer un balance entre la información que quiero obtener y la plata que quiero gastar. El resultado, tomemos cualquier línea, va a ser una cosa como esta. Voy a poder ver la estructura. Por ejemplo, aquí hay un anticlinal, lo puedo ver en la línea. Después, integrando la información de las distintas líneas, puedo hacer una interpolación entre toda esa información, que ya les digo, está separada de entre 500, 1000 o 2000 metros cada una, y puedo construir un mapa. Esto sería un mapa estructural construido con esa información. El riesgo que tiene esto es que en este espacio que no hay información, yo no sé lo que pasa. Entonces, muchas veces esa falta de información, después vamos a ver, es un riesgo que no estoy dispuesto a aceptarlo. Podría perforar el pozo asumiendo ese riesgo, pero muchas veces la empresa
no quiere asumir ese riesgo, quiere tener más información. Entonces, hay otra forma de obtener la información sísmica de reflexión, que es la que se llama 3D, en el cual esas líneas que estaban separadas cientos a miles de metros, las pongo muy juntitas una con otra y obtengo una información que prácticamente es un cubo de información. O sea, tengo muchísima menos incertidumbre en lo que pasa en las distintas partes de esa posible estructura. Entonces, esto que ven acá sería el resultado de lo que obtengo con la sísmica 3D. Igual que en la otra, la forma de adquirirla es la misma. Hay que ir con estos camiones, que son los vibradores que emiten la onda sísmica. Después se procesa todo eso por un volumen de información muy grande. Con supercomputadoras realmente hay que hacer un trabajo que lleva un tiempo bastante largo, varios meses, hasta que se obtiene, en este caso, el cubo de información sísmica, y después viene lo que se llama la interpretación, que es que algún geólogo o geofísico o alguna persona capacitada en ese tipo de técnica, pero normalmente con una buena formación en geología más que nada, hace la interpretación de lo que se ve en la sísmica y obtiene una cosa más, por ejemplo, el mismo mapa que vimos antes también requiere ese trabajo, o este otro que está acá. Con lo cual, lo que hago con la sísmica 2D o 3D, visualizar esta estructura que estaba en subsuelo. De la misma forma que lo habíamos visto en el caso del río Ávila, donde la estructura se imaginó solamente con datos de superficie, en este caso, además de los datos de superficie, vamos a tener los datos de subsuelo, o en muchos casos no hay datos de superficie. Con lo cual, la precisión para ubicar el pozo va a ser mucho mayor. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. O sea, esto es un ejemplo bastante puntual, pero imagínense que esto lo podemos hacer en toda la cuenca, si quisiéramos, obviamente, si dispusiéramos de la cantidad de plata necesaria. De a poco, desde que se empezó a utilizar la sísmica, más o menos entre los años 50, la década de 50, 60, por ahí se empezó a mapear con sísmica la cuenca neuquina en particular, pero en la mayoría de las cuencas del mundo lo mismo. Hasta el día de hoy hemos obtenido muchísima información, ha mejorado muchísimo la calidad, con lo cual prácticamente hoy podemos hacer un mapa de sísmica 3D de casi toda la cuenca. O sea que esa parte del trabajo se ha visto muy adelantada y está también casi disponible para cualquiera. El desafío es realmente dónde vamos a ir a poner el pozo. Para que tengan una idea de la diferencia de poner un pozo con información sísmica o sin información sísmica, esto que está arriba es un corte geológico hecho con datos de superficie y con datos de pozos perforados. Estos pozos que están perforados acá son de la zona de Whirlpool, y con los datos de los pozos más los datos del afloramiento se puede reconstruir un corte como este que está dibujado en una zona netamente petrolera, toda la zona que va entre alrededor de Whirlpool y de los Octógonos, de la zona de Cerro Bandera, Antigüedad Campamento. Fíjense, cuando registramos la sísmica, que está acá abajo, mucho después de que se perforaran estos pozos, fíjense la diferencia de información, o sea, no la diferencia, sino la cantidad de información nueva que aparece, por ejemplo, estas estructuras que están acá, que en el corte no las podíamos imaginar, porque justo el afloramiento de arriba no las mostraba, había una discordancia muy grande y las estructuras estaban abajo. O sea que, y estos son yacimientos que posteriormente fueron descubiertos cuando se perforaron los pozos ahí. O sea que esto muestra un poco el por qué las empresas deciden gastar tanta plata en hacer la sísmica. Ya que hablamos de cuándo empezó la sísmica, al principio no existían esas supercomputadoras, ni existía la sísmica 3D. Esto es una línea sísmica de la década de 60. La información que se obtenía de los geófonos se trabajaba prácticamente a mano. Entonces se calculaban los tiempos de tránsito y con eso se aplicaba una ley de velocidad
y de esa forma se obtenía la ubicación de los distintos niveles que generan las reflexiones, que son los contactos realmente entre las formaciones o entre capas de distinta densidad, por ejemplo, arenisca con pelita. Esto es una línea en la zona de Puesto Hernández, y aquí estaba, fíjese, la formación, el tope de Agrio, Quintuco, Tordillo. Bueno, con esto se hacía lo que se llama el mapa isócrono, que mapeaban se tomaba un reflector de esto, que era uno que tuviera cierta continuidad, y se hacía un mapa. Por ejemplo, les voy a mostrar uno que se hizo en la zona de Chibúi de la Sierra Negra, Puesto Hernández, aquí, Puesto Hernández, esta es la Sierra Negra, aquí está el yacimiento de Chibúi de la Sierra Negra, Río Colorado, Rincón de los Sauces. Eso es lo que se ve en superficie. En superficie, los afloramientos en ese lugar no permiten ver realmente cómo es el subsuelo. Está todo bastante alterado por la presencia de estos cuerpos intrusivos y no hay una forma fácil de mapear esto con los afloramientos. Con la sísmica se pudo mapear. Este es un mapa hecho, fíjense, en el año 65, 66, con los datos de esa sísmica como la que les mostré antes, donde los que están con las líneas rosadas serían los anticlinales, y los que están con la línea celeste serían los inclinales, ya que las zonas altas están indicadas de esta forma en el mapa, y las zonas deprimidas a lo bajo están indicadas con la línea celeste. ¿Dónde ubicarían ustedes un pozo? Acá en este lugar. A ver, ¿alguno se anima a poner un pozo? Digan nomás. No, nadie se juega, salvo Emiliano o Aldo. Por lo poco que hemos visto hasta ahora, ¿dónde habría que ubicar un pozo? Vamos, chicos, si vimos trampas estructurales, estuvimos viendo. A ellos proponen pozos en unos trabajos prácticos, así que ¿Sí? Bueno, sí. Viste que les cuesta por ahí participar nomás, pero. A ver, ¿alguno que se anime? no tiene arriba. Bueno, yo les pongo los primeros pozos que se perforaron en esta zona. Esos son entre el año 65, 63 y 67, que es cuando se perforaron los primeros pozos en esa zona. Ahí están ubicados. Este que perforó la compañía Shell, que se llama el Atamiski. Estos otros tres son de YPF, de la Guada de Chivato 1, Puesto Hernández 1 y Chibúi de la Sierra Negra 1. Jorge, ¿por qué no se hace ahí en la parte obvia más alta del anticlinal? Cerca del Chigüido Y, Norte 1. y esa es una pregunta que no es fácil de responder. El argumento más simple por el cual los libros, digamos, las reglas del arte indican que si vos haces el primer pozo en la cúspide del anticlinal y si tiene calota de gas, corres el riesgo de Claro, solamente encontrar gas. está bien. Y como menos en esa época que no querían encontrar gas. Claro. Entonces, normalmente se tendría a ubicar los pozos en un flanco. Claro. Pero bueno, habría que ver también realmente si ese es el único motivo. Ok. Pero lo lógico, si no, lo más fácil sería ponerlo en la punta. Pero hay muchos casos, después les muestro uno en todo caso para que veamos donde la ubicación en la cúspide del anticlinal fue malo y el gran yacimiento estaba en el flanco. Bueno, de hecho es lo que pasa acá. Loma La Lata. Sí, bueno, el mismo Chigüido. Claro. Mismo acá, si pusiéramos el resto de los pozos que se perforaron, vamos a ver que el yacimiento no estaba acá arriba. Claro. El yacimiento está acá. Y ni siquiera estaba ahí en ese lugar. Estaba en este otro flanco de acá. Después creo que hay una imagen para mostrar por ahí, justamente porque ahí es donde interviene el tema del riesgo que tiene el proyecto, el prospecto exploratorio. Claro. Bueno, obviamente la información que tenemos hoy es mucho más, por ejemplo esta de Loma La Lata, es un mapa hecho con la sísmica, pero mucho más nuevo, con la computadora,
El otro mapa estaba hecho a mano. Este mapa que les muestro acá, que lo hizo el ingeniero geofísico llamado Spedaletti, está hecho a mano, o sea que está dibujado con las líneas sísmicas 2D, ubicando en cada línea la altura que tenía el horizonte mapeado y después curveado por una interpolación para hacer el mapa. Está dibujado por un dibujante con la Rotring, con tinta china, así está hecho. Al día de hoy eso lo hace toda una computadora, pero el resultado es más o menos el mismo, o sea que lo que nosotros tenemos son los anticlinales, los inclinales, las fallas, y tiene las mismas dudas que tendríamos en el anterior, las vamos a tener acá. ¿Dónde vamos a poner el pozo? Acá en la parte más roja, donde dice bonito, por el otro lado. Este sería, y esta es la estructura más grande que tiene la cuenca, prácticamente. Tiene 300 kilómetros cuadrados. Cuando uno la ve acá dibujada en el mapa, parece fácil. Después, cuando uno tiene que ir a poner el dedo ahí y decirle que hagan un pozo que cuesta 5 millones de dólares, ya las cosas se ponen más complicadas. Bueno, esto es la información básica que sacamos de la sísmica, que sería la profundidad, la que están los distintos horizontes reflectores, y como van a ver, eso se asocian con los distintos topes de formaciones, con lo cual este es un mapa hecho supongamos, al tope, al contacto entre Vaca Muerta y Tordillo. Este mapa está mostrando la estructura que tiene el contacto entre Vaca Muerta y Tordillo en la zona de los Malalás. La sísmica también nos da una información, aparte de la estructural, una información que podemos asociarla con algunas condiciones de la roca, por ejemplo, con ciertas variaciones de permeabilidad, o por ejemplo, podemos llegar a distinguir con la información que tiene la sísmica si la roca tiene un fluido más liviano o más pesado, que permite, por ejemplo, saber cuándo puede haber gas, cuándo puede haber agua directamente, o cuando no hay nada, no lo sabemos. Que también se utiliza bastante para ubicar el pozo. Este es un mapa acá a la izquierda que muestra una especie de comparación entre algún atributo de la sísmica, en este caso la amplitud, con los espesores. En este caso todos los puntos son pozos ya perforados, por lo cual esa información está calibrada. Entonces vemos que la zona esta que está amarilla tiene mayores espesores, con lo cual podemos pensar que en este lugar que está acá también pasa lo mismo. O esto es otro que se toma una información de la sísmica, que es la impedancia, que también nos permite distinguir las zonas. En este caso está pintado a propósito con estos colores naranja y amarillo, indica la zona con mayor permeabilidad, y lo verde y azul indican las zonas que tienen menos permeabilidad. Fíjense que los circulitos amarillos indican la producción de los pozos. La mayor producción, los mejores pozos están ubicados en esta zona. Con lo cual, esto también puede tender a una trampa, no una trampa de estratigrafía, una trampa geológica, sino una trampa para el que va a poner el pozo, porque uno va a decir, en este lugar está todo pintado de amarillo, con lo cual tengo un reservorio buenísimo y puedo hacer un pozo acá. Bueno, de hecho hay algunos pozos hechos. El tema es que voy a encontrar el reservorio muy bueno, con muy buena permeabilidad y con muy buen espesor, pero lleno de agua, porque a esto tengo que agregarle la parte estructural, ver qué parte está más abajo, qué parte está más arriba. Bueno, y esta es una idea de cómo se ve en la línea sísmica cuando yo pinto con distintos colores ese tipo de formación. Bueno, esto es un ejemplo nada más para que vean cuáles son las herramientas que tiene el explorador cuando está evaluando una zona dentro de una cuenca en la que ya obtuvo la información sísmica. Si esto lo integramos después, podemos tener una cosa como esta. Si este es un corte que va desde Entre Lomas hasta la zona de Portezuelo Mina, al sur de Winkle, que son un montón de kilómetros, y fíjense cómo yo tengo esa información sísmica que cruza toda la cuenca y que puedo ver prácticamente un dibujo de la cuenca y lo puedo interpretar como está acá abajo y poner dónde está cada formación, e incluso ver las posibles trampas. Y bueno, esto es una forma
representar qué es lo que hay en el subsuelo y dónde podría ser un pozo. El tema es que yo no puedo ir a hacer un pozo a cualquier lado de esta línea. Acuérdense lo que les dije, que solamente puedo trabajar donde yo tenía el permiso otorgado por la autoridad de aplicación. Si nos vamos a otra cuenca, esto es un caso de la cuenca de Santos, en el offshore de Brasil, donde en esencia es lo mismo. Yo tengo una línea sísmica donde puedo ver todas las irregularidades que tiene el subsuelo dentro de la línea que arrebasa, sería el nivel del mar. Todo esto está por debajo del mar. Y veo aquí todas las zonas con posibles trampas que se generan en un margen continental como el brasilero, donde tenemos grandes depósitos de sal que después con el tiempo han ido generando todas estas estructuras que producen hoy algunos de los yacimientos más grandes que hay en el mundo. Bueno, parece bárbaro, acá se ve todo perfecto. Cuando nos vamos a la zona donde hay mucho plegamiento, la cosa se complica bastante. Esto que está acá arriba es un corte de la cuenca neuquina que va desde la zona del borde de Cuenca, digamos la zona de Catriel, por ahí, hasta la zona de donde está el Portón, Filo Morado, la zona cerca de Butarranquil, donde ya tenemos la faja plegada de la cuenca. Entonces, en esta zona hay muchísimas estructuras muy favorables, lo mismo que en este caso que está acá abajo, que sería un corte en la sierra subandinas en Bolivia, donde vemos la cantidad de estructuras que hay. El tema es que en estos lugares la sísmica no tiene demasiada resolución. ¿Qué significa? Que si yo veo la línea sísmica que pasa por la zona esa desde Catriel, supongamos, hasta el Rincón de los Sauces y la zona de Butarranquil, veo que por aquí, donde está Puesto Hernández, donde está Chivo de la Sierra Negra, la información es bastante buena. Cuando llego a la zona de la faja plegada, la información prácticamente desaparece. Pensé que la sísmica en este lugar, cuando las capas están muy plegadas, con ángulos muy altos, no me permite verlos bien a los pliegues. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es imaginar algo basado en lo que he visto en algún afloramiento. Aquí yo les puse un ejemplo de lo que fue el descubrimiento de Filo Morado, que es un yacimiento grande de la cuenca. Esta era la línea sísmica en esta zona que está acá. No se ve nada, pero el geólogo que trabajó en esto imaginó un modelo, que es el que está dibujado acá abajo, basándose en otro que otro geólogo en Estados Unidos había hecho, y propuso perforar un pozo en ese lugar. El pozo estaba acá, en este lugar estaba el pozo propuesto, y fíjense que lo que resultó el yacimiento, este yacimiento Filo Morado, al día de hoy, ya con muchos pozos perforados, se pudo reconstruir bien la estructura. No era muy parecida a la que se imaginó el geólogo cuando propuso el pozo, pero ese modelo permitió descubrir un yacimiento. Bueno, esto se ha repetido muchísimas veces en otras cuencas del mundo. Bueno, este es un caso muy particular. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, bien. ¿Estamos todos? No sé qué hora es. Sí, profe, estamos. Son 4 menos Sí, 20, profe. Jorge. 4 menos 20. Bueno, aguántenme que voy a tomar un poco de agua. Tranqui. ¿Dónde más? Bueno, ¿seguimos? Vamos. Sí, sí. Les hago, esto es un gráfico para hacer un breve repaso de un poco de cuáles son los distintos pasos que se hace
para cumplir con el proceso exploratorio. Como dijimos, lo primero es tener la cuenca, es el primer paso. Si tenemos que tener una cuenca en la cual poder ir a trabajar, tiene que haber un sistema petrolero, o sea, en esa cuenca que vayamos a trabajar, tiene que haber, puede ser que ya exista, que ya lo conozcamos, que sea una cuenca que es productiva, pero también, si vamos a trabajar una cuenca que nunca fue perforada, la duda del sistema petrolero va a seguir estando hasta que no hagamos algún trabajo más, o hasta que no perforemos un pozo. Estas dos cosas, que son estudiar la cuenca y el sistema petrolero, no es muy caro hacerlo. O sea que estamos hablando de montos menores a millones de dólares, 100.000, 200.000, pongamos por decir un número. Mucha de esa información ya está. Entonces, se puede hacer con poca plata, pero obviamente para hacerlo tendríamos que haber hecho primero una licitación o tener algún tipo de compromiso con alguien que nos permita hacerlo, con lo cual es muy probable que si nosotros estamos haciendo este trabajo, nos hemos comprometido a hacer algo bastante más caro, porque seguramente hemos participado en una licitación por algún bloque y debemos haber comprometido al menos a hacer sísmica. Con lo cual, si bien esta parte representa poca plata, rápidamente hay que pasar a la otra etapa en la cual hay que empezar a poner esa plata por encima de los 6 ceros, ¿no? O sea, hablamos de millones de dólares. ¿Qué? Tenemos que tener un objetivo, o sea, tenemos que haber definido que hay un sistema petrolero y tenemos que tener un objetivo que buscar. Alguna formación, un objetivo, algo que sepamos que puede tener petróleo. Y si realmente vamos a perforar un pozo, podemos parar acá y decir, hago sísmica y como no encuentro ninguna cosa atractiva me voy, o si no directamente, quizás ya nos hayamos comprometido cuando hicimos la licitación, tenemos que perforar un pozo. Por ejemplo, si quieren un caso concreto de lo que está pasando, al día de hoy, YPF tiene un compromiso de perforar un pozo en un bloque que se llama Cherforó, que está en Río Negro, al oeste de Roca. Es un área que nunca ha sido perforada, pero cuando se hizo la licitación, se comprometió a perforar un pozo. Así que ahí están dando vueltas a ver si el pozo se perfora el año que viene o no. Tampoco se puede tirar mucho el plazo. Y aquí sí, como es obvio, la economía es muy importante. Aquí hay que hacer muchas cuentas antes de decidirse a hacerlo. Y ahí viene realmente la etapa más crítica de todo este trabajo, porque mientras estuvimos estudiando la cuenca, el sistema petrolero, haciendo la sísmica, en realidad no había expectativa de que el resultado fuera positivo o negativo. O sea, que la sísmica iba a mostrar las estructuras, que hubiera o que no hubiera, pero no era sí o no. Ahora llega la etapa en la cual hay que decidir dónde perforar un pozo, y acá sí el resultado es positivo o negativo. O sea, el pozo es bueno o es malo. Pero no es que uno puede perforar un pozo nada más que por las dudas a ver qué hay. Y eso se llama, la definición del lugar donde se va a perforar el pozo, se lo denomina en general definir un prospecto exploratorio. O sea, un prospecto sería una serie de datos o de respuestas que se deben dar al que va a poner la plata, que es en qué lugar, cómo lo voy a perforar el pozo, si va a ser vertical, si va a ser dirigido, si va a ser horizontal, hasta qué profundidad, cuánto voy a descubrir. O sea, es un tema fundamental. Yo voy a hacer un pozo que va a tener 3.000 metros de profundidad y va a estar dirigido, porque lo voy a perforar desde el borde del anticlinal para ir a la cúspide. Va a tener una profundidad de 3.200 metros, el objetivo, supongamos, sería la formación Tordillo. Y hay que decir cuánto petróleo o gas voy a descubrir.
eso después vamos a ver un poco, es uno de los temas más difíciles de cuantificar, pero es básico para cualquiera que vaya a poner la plata para comprar el pozo. Hay que decirle cuánto voy a descubrir, cuál es la chance de tener éxito, que es un dato que se utiliza en muy pocos proyectos de inversión. Son, en el caso del petróleo y del gas, en todos los proyectos hay que definir una chance de éxito. Y el otro dato que tengo que tener, que tengo que informarme que va a poner la plata, es cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar. Que parece bastante simple, pero tiene su complicación. Ustedes ya han visto también el tema de las trampas, por lo que me contaron. Acá en la figurita nada más para recordar un poco algunas trampas. La más clásica que vimos en la anticlinal, zonas de falla, domos salinos de otro tipo, combinaciones entre fallas y pliegues. Acá se generan, por ejemplo, casi todas las trampas de la cuenca del Golfo San Jorge son de este tipo. Discordancias, o sea que una unidad, un reservorio permeable está truncado por una discordancia, como este caso que está acá, el borde de cuenca, que se da para la formación Rayoso, la formación Centenario, cuando son truncadas por el grupo Neuquén, generan trampas que son bastante eficientes. Este caso que está arriba, para que vean una cosa un poco más compleja, es el caso de la cuenca de Santos, que vimos antes de un corte. Aquí hay unos grandes yacimientos a escala, los más grandes a escala mundial, que están ubicados en el presal, que sería, esto es la zona donde está la sal, los grandes depósitos de sal que hay en el offshore de Brasil, con sus deformaciones que tienen diapíricas, y por debajo hay yacimientos muy grandes. Imagínense que ir a buscar una de estas trampas implica perforar, aparte de los 2.000, 3.000 metros de profundidad de agua, 3.000 o 4.000 metros más hasta llegar acá. Además, en la mayoría de los casos, esquivando los diapiros, o sea, perforando por ahí por acá y viniendo hasta acá. Y esto da una escala de la magnitud que puede tener un proyecto exploratorio, y aquí sí estamos hablando de varias decenas de millones de dólares para hacer un pozo. El pozo acá abajo, en una trampa como esta, del Play Centenario, del Play Rayoso, en el borde de Cuenca, que estamos hablando de profundidades mucho menores, tiene un costo muchísimo menor también. La diferencia es que también el volumen que voy a encontrar va a ser muchísimo menor al que voy a encontrar acá arriba. Pero en los dos casos es lo mismo. Voy a tener una chance de éxito bastante baja y un riesgo altísimo de que el pozo sea malo. Entonces, supongamos que vamos al caso más simple, que ustedes seguramente ya lo han, lo que dijo recién Emiliano, ya han hecho algún ejercicio. Con la información que tengan, ya sea de superficie, de subsuelo, con datos de otros pozos perforados, toda esa información se junta, se integra, se representa de alguna forma, por ejemplo, a través de una línea sísmica, a través de un mapa, con las dos cosas, en el mejor de los casos, y se define dónde voy a poner el pozo, si lo voy a poner bien en la cúspide, un poco más en el flanco, hasta qué profundidad, cuál va a ser el objetivo, cómo se va a perforar, porque también hay una serie de variables en la forma de perforar, dependiendo del tipo de columna que se va a atravesar, qué tipo de inyección se va a utilizar, si el pozo va a ser vertical o dirigido. Son muchas cosas que hay que tenerlas todas calculadas, evaluadas antes de ir a presentar a la dirección de la empresa la propuesta para perforar el pozo. Ustedes dirán, este pozo es facilísimo, yo perforo ese pozo ahí y esto es un super yacimiento, ¿no? ¿Qué opinan? Fíjense que todos esos puntitos que están perforados ahí son pozos ya perforados. Los puntitos negros son pozos ya perforados. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ustedes piensan que acá hay un yacimiento? A ver.
¿Alguien arriesga? ¿Eh? ¿Alguien se anima a arriesgar si eso es un yacimiento o no? No. Yo sí. ¿Quién? Yo, Aldo. Sí, yo también, profe. Tiene toda la pinta. ¿Cómo? Yo me arriesgo. Bueno, que sí o que no. Yo voy que sí. Bueno, y la realidad que no. Eh, O sea, hay un proyecto de yacimiento. En realidad no es un yacimiento que esté es la estructura de Cerro Arena y realmente es una de las estructuras más grandes que tiene la cuenca y fíjense, ya le digo, contamos los pozos, hay como 11, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este otro que se habrá perforado uno de los últimos, porque este mapa no es muy nuevo, y sin embargo todavía no existe un yacimiento ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente existe lo que se llama el riesgo geológico, que es lo que vamos a ver después. O sea que yo puedo tener toda la información sísmica, los datos de todos estos pozos perforados, los datos de los yacimientos cercanos que hay por acá, cerca está Sierra Chata, está Aguada de la Arena, la Aguada Pichana, que son todos yacimientos que están cerca, más al norte está el Filo Morado, que dijimos, y sin embargo, aquí, a pesar de todos esos pozos preparados, la cantidad de plata que se gastó en la silvita, pero no va a gustar en lo académico, todavía no hay un yacimiento. Y ¿saben otra cosa? Todavía no hay sísmica 3D tampoco. A pesar de lo que dijimos, que la sísmica 3D da una información muchísimo más precisa, aquí ninguna empresa, porque son varias empresas las que han trabajado, incluyendo IPF, por supuesto, pero empresas como Exxon, Chevron, todavía ninguna se decidió a hacer sísmica 3D. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que los convenciera y el riesgo sigue siendo una amenaza y se optó por perforar pozos sin hacer la sísmica 3D con la consecuencia de que los pozos fueron malos. O sea que eso muestra un poco una cuenca teóricamente madura, como la cuenca neuquina, muy cerca, aquí en el borde del mapa, en la parte azul, digamos, ya están los yacimientos de Sierra Chata y Aguada Pichana. Este yacimiento no existe todavía. Bueno, eso le da una idea de lo que es el riesgo que tiene la actividad exploratoria. No hay ninguna otra parte de la empresa, de una empresa petrolera o de cualquier empresa que no sea petrolera, que acepte gastar los millones de dólares que se han gastado ahí para no tener nada. Y sin embargo, también otra cosa que muestra un poco cómo es la exploración, este bloque, esta zona, digamos, ha salido a licitación varias veces. Y en todas las veces que salió a licitación hubo empresas que se presentaron comprometiéndose a hacer trabajo y perforar pozos. Bueno, este es entonces un ejemplo que ocurre no solo acá, sino que ocurre, fíjense que ocurre en la cuenca neuquina, una cuenca con un sistema, muchos sistemas petroleros muy bien comprobados, con muchos pozos con alta producción de grandes yacimientos. Imagínense cuando estamos hablando de cuencas muy poco conocidas y en lugares alejados, el riesgo se multiplica. Bueno, entonces, quieren hacer un breve descanso y va a hablar un poco ahora de cómo se calcula el riesgo y los recursos. ¿Qué les parece? Seguimos. Yo no tengo problema, ¿eh? Emiliano, ¿sigamos o paramos? No sé, Sí, chicos. paremos. Sí, Paremos unos 10 minutitos, ¿les parece, chicos? bueno. Dale. Bueno, Profe, 4 y 5 retomamos. Dale. Bueno, gracias. 4 y 5.